Ya, estamos grabando. Entonces, la identidad de hoy son tres ejercicios, principalmente lo vamos a realizar por tres hipótesis. En general, cuando nosotros queremos evaluar diferencias significativas entre las cosas, digamos que el test de hipótesis es una formalidad que nosotros usamos para poder, digamos, darle un orden a las conclusiones que sacamos, ¿ya? De los cálculos que estamos haciendo. Entonces, en general, uno puede, digamos, sacar todas estas conclusiones sin así plantear el test de hipótesis. Pero el test de hipótesis es el formalismo que vamos a utilizar eh, cuando queramos comprobar estas cosas, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio dice así: la fermentación de los vinos blancos debe ocurrir en el rango de temperaturas de 15 a 18 grados Celsius, ya que este es el rango adecuado para mantener y acentuar las propiedades organolépticas. En un muestreo aleatorio realizado en dos tanques de fermentación, se obtienen los siguientes resultados. Ya tenemos 10 mediciones para cada tanque de fermentación. De los resultados de la tabla 1, algunos trabajadores dicen que existen indicios que uno de los tanques no satisface la condición de temperatura requerida en el proceso de fermentación. ¿Puede asegurar con un 5% de significancia que dicho tanque no satisface el requerimiento? Entonces aquí es donde nosotros vamos a plantear una test de hipótesis, ¿ya? Cuando planteamos una test de hipótesis, tenemos que darnos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa que viene siendo el complemento de la hipótesis nula, ¿ya? Es cuando la hipótesis nula no se cumple. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? En este caso, como está redactado el ejercicio, lo que plantean los trabajadores. Dicen que existen indicios de que uno de los tanques no satisface la condición de temperatura, ¿ya? Entonces, la hipótesis que ellos nos están planteando es de que la variable aleatoria relacionada con cada uno de estos set de datos por separado, tanque 1 y tanque 2 de temperaturas, eh, se encuentra fuera de los rangos de 15 a 18 grados Celsius. Entonces vamos a obtener los intervalos de confianza para cada uno de estos estanques y vamos a plantear la tesis de hipótesis y vamos a validarla o bien eh, rechazar la hipótesis, ¿ya? Entonces, vamos a copiar al Excel estos datos. Chuta, vamos a copiar columna por columna. Oh, no se puede. Ya, filo. Ya lo voy a copiar a mano. 15,5, 17,8, 17,3, 17,7, 18,3, 16,4, 16,6, 18,1, 17,8, 17,2. Ya, estas son las temperaturas del tanque 1. T1 era bueno. Y T2 tenemos 17,2, 20,1, 17,5, 18,8, 18,5, 18,6, 18,1, 19,4, 18,8, 17,5. Ya. Entonces, le sacamos, bueno, voy a aquí por insertar una más para que quede más bonito. Vamos a sacarle a esta cuestión el promedio, la media y la desviación. ¿Ya? Digamos, estas son las medidas de desviación muestrales, ¿ya? No son realmente la media y la desviación verdaderas o reales que tendría este estanque, ¿ya? Por eso es que sacamos el intervalo de confianza, para decir, para determinar en qué rango vamos a encontrar la media y la desviación reales, ¿ya? Aunque en este caso solamente vamos a hacer el intervalo de confianza de las medias, ¿ya? El intervalo de confianza de las varianzas lo hacemos cuando nos lo piden, ¿no? Cuando nos piden hacer un test de hipótesis al respecto, cuando nos piden comparar las varianzas, ahí solamente sacamos el intervalo de las desviaciones, de las varianzas más bien dicho, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner el promedio, la desviación muestral para ambos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que usar, como es como tenemos menos de 30 datos, entonces tenemos que usar la distribución de test student, ¿ya? Y como nos piden un 5% de significancia, eso es un 95% de confianza, ¿ya? Y como estamos hablando, no necesariamente de algo es sí o sí mayor o sí o sí menor, sino que estamos hablando de evaluar el rango en su completitud, entonces vamos a dejar un 2,5% a cada lado, ¿ya? Entonces, la T que realmente nosotros vamos a estar... Oye, una sí, consulta. Para sacar la desviación, ¿tomaste el valor de la media? me equivoqué. No sé. Gracias.
Ahí sí. Gracias, Ángela. Ya, pues, entonces, aquí en la T, ¿qué estamos buscando? La inversa de la T, ¿cierto? Porque nosotros estamos buscando el valor de la T dado una probabilidad, que es nuestro 0,95, que lo ajustamos, ¿cierto? Le vamos a poner en verdad un 0,975, ¿ya? 0,975, porque estamos considerando que hay un 2,5% a cada lado, ¿ya? Entonces, en verdad, y como es simétrica, si nosotros sacamos la 0,975 o la 0,025, va a ser lo mismo, pero con un signo negativo. Y los grados de libertad, ¿cuántos son? N-1, ¿cierto? Como tenemos 10 datos y ya usamos estos datos para calcular la media y la desviación, entonces son 9 grados de libertad. Y ahí tenemos valores de la T. Ya que si lo sacamos, como les decía, al revés, onda 0,025, nos va a dar exactamente lo mismo, pero negativo. Así que ustedes siempre pueden llegar a sacar una y usar el más menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo establecemos estos intervalos? Sería el intervalo para, aquí le voy a poner como el mínimo, el máximo, entonces el intervalo para la media de la temperatura en el tanque 1 va a ser la media, como tal, menos la test student, que yo saqué, o le voy a poner más la test student negativa que saqué al lado. Y eso multiplicado por la desviación estándar y dividido por la raíz de n, ¿cierto? Entonces, y la raíz de n en este caso es 10. Ahí está. ¿Ya? Y para el máximo es lo mismo. Media más la textura en positiva, en este caso, por desviación estándar y dividido en raíz de n. Raíz de 10. Y ahí está nuestro primer intervalo. ¿Ya? Ahora ya podemos venir y evaluarlo al ojo. ¿Ya? Hasta ahora no hemos formalizado la test de hipótesis. ¿Ya? Pero al ojo ya sabemos de que ese intervalo, con 95% de confianza, se encuentra entre 16,64 y 17,9, que son valores que están perfectamente dentro del rango de temperaturas en el que debería operar. Entonces, el tanque 1 ya está descartado para la hipótesis que tienen los trabajadores de que no está operando a la temperatura que corresponde. ¿Ya? Recuerden que para que hayan diferencias significativas entre intervalos, los intervalos tienen que estar completamente separados, no se pueden solapar en nada, ¿ya? Dada un porcentaje de significancia o de confianza. ¿Ya? Y aquí para el mínimo hacemos lo mismo, ¿ya? Tenemos la media más la textura negativa por la desviación guión raíz de n. Y acá lo mismo. Media más student por la desviación y eso dividido en la raíz de n. Entonces, si se fijan, aquí estuvimos en la quemada, casi, porque el inferior es 17,8. Si esto hubiera sido 18, entonces ahí podemos hablar de que hay una diferencia significativa. Onda, ¿cómo podríamos cambiar esto? Por ejemplo, si nosotros dejamos una casilla aquí con la probabilidad, que yo aquí le había puesto 0,975, y aquí le ponemos, aquí podemos como hacer una iteración o ir probando para qué grado de confianza entonces se cumpliría esta cuestión. Como, ahora estamos expandiendo el horizonte de la pregunta que nos están haciendo. 1 menos este. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo digo ya, ¿qué pasa si tuviera un 0,9? Bueno, aquí yo le puse 0,975. No el 0,95, como me hubiese gustado. Entonces, puedo dejar otra función para que eso quede ligado. A ver cómo sería, para que este sea un 0,95 y obtener 0,975. Tendría que ser que al 0,95 yo le sumo la diferencia que hay entre 1 y el 0,95, aquí, eso, más la diferencia que hay entre 1 y eso, entre 1 y esto, y eso dividido en 2.
Ahí en el crossover análisis de 5. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, ¿qué pasa si quiero un 0,9? Un 90% de confianza. Y ahí me cambian automáticamente los intervalos porque dejé linkada la probabilidad a la textura. O sea, al revés, la textura a la probabilidad. Entonces, por ejemplo, y aquí yo podría hacer un solver. ¿Ya? Aquí ya me estoy yendo en la bola, chiquillos, pero quiero enseñarles esto para que cachen, digamos, más formas de divagar en la información y sacar más conclusiones. Porque de repente hay preguntas que son de ese tipo y como que no las dejan así como, oh, ¿qué onda? ¿Por qué me está preguntando un porcentaje de confianza? ¿Cómo lo saco? Entonces, por ejemplo, si te preguntaran, ¿para qué porcentaje de confianza tú podrías afirmar que hay una diferencia significativa, por ejemplo, para este intervalo, que es el más cercano a estar lejos o a estar separado del 15 a 18? Entonces aquí podemos hacer un solver. Onda, un solver donde nuestra celda objetivo sea esta, ¿ya? Que tenga valor de 18, y cambiando mi probabilidad. Resolver. Para un 85% de confianza, yo puedo afirmar de que el reactor 2 opera a una temperatura mayor que la que debería estar operando, que es entre 15 y 18. ¿Ya? Pero para un 84% de confianza. Si yo quiero mi 95% de confianza, entonces no hay mano. ¿Ya? El intervalo se pasa. ¿Ya? Mientras haya un leve solapamiento, entonces no. ¿Ya? Entonces ahora, digamos, lo que teníamos que hacer era un test de hipótesis y yo llegué y lo resolví, ya en el aire. Entonces, ahora, ¿cómo planteamos esto en la forma de un test de hipótesis? ¿Ya? Aquí ya hay un formalismo. Entonces tendríamos que decir, bueno, aquí tendríamos que poner ciertas inecuaciones, ¿ya? Para determinar la condición de aceptación o rechazo de la hipótesis. ¿Ya? Aquí me voy a conectar la tablet para escribirlo mejor. Pero básicamente vamos a decir de que la hipótesis nula es de que la temperatura se encuentra entre 15 y 18, y la hipótesis alternativa es de que la temperatura está fuera de 15 y 18. Perfectamente podríamos redactarlo, plantearlo al revés, y la conclusión va a ser la misma. ¿Ya? Aquí en nuestra hipótesis te da lo mismo como lo planteen. Lo que importa es que sea consistente. ¿Ya? Denme un segundo que estoy abriendo el Photoshop para escribirles lo que quiero escribir. Entonces, habíamos dicho que teníamos que hacer un test de hipótesis. ¿Ya? El test de hipótesis tiene que indicarnos, eh, tiene que permitirnos concluir lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, la temperatura está arriba o debajo de, eso lo queríamos probar porque la teoría de los trabajadores es de que hay un equipo que no está cumpliendo con el requisito. Entonces significa que o hay un estanque que está más bajo o está más alto. ¿Ya? Entonces esa vendría siendo la hipótesis nula. ¿Ya? Desde el punto de vista, porque la hipótesis nula es lo que se afirma. La hipótesis alternativa es, bueno, todo el resto de opciones posibles. ¿Ya? Entonces la hipótesis nula que se representa con una H sub 0, ¿ya? Esta H sub 0 en el fondo es como un nombre que nosotros le damos a la hipótesis. ¿Ya? Lo vamos a definir como que nuestra variable t, le voy a poner nuestra variable aleatoria t, nuestra hipótesis nula es que t está por sobre o por debajo. Entonces t es mayor a 18 grados Celsius o, ¿cómo, cómo era lo en lógica? ¿Era así o así? Ya se me olvidó. Así. ¿Para abajo? Ya. Ya. Bueno, eso. Ya. O que la temperatura es menor a 15 grados Celsius. ¿Ya? Entonces eso quiere decir de que la hipótesis alternativa va a ser que la temperatura se encuentra, es mayor o igual a 15 grados Celsius o es menor o igual a 18 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, habiendo planteado la hipótesis alternativa, en verdad esto es lo primero que nosotros deberíamos haber hecho.
¿ya? Pero yo me apresuré y me fui directo al cálculo. Entonces, y usted perfectamente lo puede resolver así, o sea, hacen los cálculos y después dicen, ya, ¿cómo lo planteo para que me quede bonito? Entonces aquí plantean su posición nula, su posición alternativa, y habiendo planteado eso, vamos a hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, haciendo los cálculos, llegamos a la conclusión de que T1, digamos, pertenece a un intervalo que se encuentra entre, para un 95%, sí, entre 16,64 y 17,89. 16,64 y 17,89. ¿Ya? Y que T2 se encuentra en un intervalo entre 17,8 y 19,1. 17, 17,8 y 18, ¿cuánto era? Se me olvidó. 19,1. ¿Ya? Entonces, como esto fue nuestro análisis estadístico, ¿ya? Entonces, como conclusión, nosotros decimos, bueno, dada la hipótesis, dada nuestro análisis, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Uno siempre, la conclusión que saca a partir del test de hipótesis, la hace con respecto a la nula. La alternativa no se acepta ni se rechaza. La nula se acepta o se rechaza. No se acepta la alternativa. Se rechaza la nula. Esto es una cuestión de terminología simplemente. ¿Ya? Pero al final la alternativa uno la escribe como para explicitar cuál es, qué es lo que no estamos no probando. O sea, nosotros queremos probar de que la cuestión está por fuera del rango y no logramos probarlo porque todos los intervalos solaparon con el rango que queríamos probar. Como solaparon, entonces no hay información para aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza. Y ahí queda nuestra conclusión. ¿Ya? No podemos afirmar, por ejemplo, de que al rango, a este rango, al coincidir, no podemos afirmar de que el valor sean iguales, por ejemplo, las temperaturas. Cuando los rangos están contenidos uno entre otro, no tenemos ninguna certeza acerca de cuál es el valor real. Es un intervalo de confianza. Entonces, cuando se da que son los mismos intervalos, no podemos afirmar que son iguales. Solo no podemos afirmar que no son distintas. ¿Ya? Es un poco engorroso la lingüística que hay detrás de esto, pero la lingüística tiene un sentido estadístico, por eso es importante que se grabe en esa forma de decirlo, ¿ya? Porque al final la conclusión que uno saca es de no negación. ¿Ya? Yo no puedo decir de que no son distintas. No, a ver, ¿cómo? No puedo decir que son distintas. Eso. Pero no puedo afirmar que son iguales. Solo no puedo afirmar que son distintas. ¿Se entiende la diferencia? Bien, eso es un test de hipótesis, ¿ya? Para la media. Y ahí está el otro ejercicio, ¿ya? Entonces, y bueno, y digamos de que como estoy sacando dos sets de datos distintos, en verdad yo planteo un test de hipótesis para cada uno, ¿ya? Es como que tendría que hacer un test de hipótesis para uno y para dos. Entonces se rechaza el test de hipótesis en el caso uno y además se rechaza la hipótesis nula en el caso 2. En el fondo estoy haciendo dos test de hipótesis en uno. Ya, yo de puro flojo no lo escribí dos veces. Pero formalmente como que deberíamos haber hecho un test de hipótesis para uno y uno para el otro, porque al final estoy sacando una conclusión por cada intervalo. ¿Ya? Bien, ahí está el ejercicio uno. ¿Alguna duda, chiquillos? Bacán. Pasemos al ejercicio 2, que es un poco más rapidito. Que en este no es de test de hipótesis, quise incluirlo porque siento que esta materia, que cuando te muestran este tipo de cosas es súper enredado, yo no se confundo, así como, bueno, ¿y qué es lo distinto? ¿Ya? Aquí, cuando se trabaja con los promedios de muestras, ¿ya? Da una distribución de la variable.
Un ascensor de la industria minera está limitado a que sus 4 ocupantes no excedan una masa superior a 300 kilogramos en su interior. Si el peso medio de un obrero sigue una distribución normal de media 71 y desviación 7, perdón, varianza 7, ahí dice varianza, determine la probabilidad de que los 4 obreros excedan los 300 kilogramos promedio en el ascensor. ¿Ya? Entonces, aquí esta pregunta no me la hacen con respecto al dato, a diferencia de acá en el ejercicio anterior. A mí me preguntan con respecto a cómo se distribuye el dato. Y yo al parámetro promedio, que es lo que me representa con mayor fidelidad el dato, entonces al parámetro yo le hago un intervalo. ¿Ya? Pero el dato se distribuye según, digamos, la media según la media y varianza poblacionales, el dato real. Y yo aquí tengo distribuciones de datos que son muestrales. ¿Ya? Entonces aquí yo conozco el promedio, conozco la desviación, conozco el intervalo para el promedio. Pero acá, aquí me preguntan con respecto no al dato, no al peso de un obrero, sino al peso de la suma de 4 obreros. ¿Ya? Que la práctica vendría siendo, bueno, si el peso de un obrero se define como f de x, entonces ahí me están preguntando, bueno, una función g de x que es igual a la suma de eh, 3 veces, de 4 veces la misma función de probabilidades. ¿Sí? Donde cada una de estas funciones de probabilidades son iguales. Entonces, en el fondo, mi nueva función de probabilidades va a ser igual a 4 veces f de x. ¿Ya? Pero no hemos trabajado, digamos, con matemática más estricta en el ramo, como que trabajamos más en la práctica, con el Excel, cómo sacar las cosas. Entonces, en rigor nosotros debemos ponernos a hacer integral y cuestiones con esto, ya con esta, digamos, simple deducción matemática que les acabo de hacer. Eh, pero yo creo que hay una forma más ingeniosa de hacerlo, ya sin enredarnos con la matemática, la integral y todo eso. ¿Ya? Y es que, como a ti te piden que la suma de las 4 no supere un valor, en el fondo tenemos un valor límite, pero ese valor límite tenemos que como extrapolarlo a la curva que nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos una curva de media 71, y varianza 7, esta es f de x. ¿Ya? No tenemos la función 4f de x. ¿Ya? No, en probabilidades no es como llegar y multiplicar los números por 4. ¿Ya? Eh, y sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con g de x. ¿Ya? No tenemos g de x, tenemos f de x. Pero tenemos una forma de imaginarnos, porque lo vimos en el ramo, digamos, eh, cómo se comporta en el promedio de las cosas. ¿Ya? Yo puedo decir, bueno, si yo tomé 10 mediciones de f de x, entonces yo puedo estimar, si conozco la media de f de x, que es 71, entonces yo puedo estimar la media de el promedio de 10 f de x. ¿Ya? En verdad, la media es la misma, porque los datos, como son normales y bonitos, están centrados. Entonces la media es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar entre la distribución del dato y la distribución de los promedios de los datos? ¿Ya? Y con promedios de los datos me refiero a, imagínense de que ustedes tienen que su función es una tómbola, y ustedes meten la mano y sacan un número. Cuando meten la mano y sacan un número, ahí ustedes están usando la distribución de los datos, porque están sacando un dato puntual, uno. ¿Qué pasa si ustedes sacan un puñado de números, los leen todos y le sacan un promedio? Eso te va a dar otra curva de distribución que va a tener un 71 de promedio, pero no va a tener una varianza 7. Van a estar centrados igual, porque conocemos la media poblacional. ¿Ya? A nosotros, cuando nos dicen esto es así, en el ejercicio nos dicen, si el peso medio sigue una distribución tal, es decir, nos están dictaminando la verdad. ¿Ya? La distribución es esta es la media, esta es la varianza. Entonces, cuando lo hablan de forma así imperativa, eso es un poblacional, un parámetro poblacional. El parámetro es muestral cuando se deduce a partir de la toma de datos. Entonces, esto que yo estoy representando acá es un fenómeno muestral, porque yo
metí la mano en la tómbola y saqué un puñado y los promedié, ¿ya? Entonces, la varianza en estos casos, eh, o la desviación, decrece multiplicativamente con el número de datos. Y decrece de la siguiente forma. La varianza, bueno, la buena es la desviación. ¿Ya? La desviación de los promedios va a ser igual a la desviación de los datos dividido raíz de n. ¿Ya? Eso es porque la varianza disminuye n veces. ¿Ya? Eso, la varianza del dato disminuye en proporción, inversamente proporcional con n. ¿Ya? Entonces, como yo tengo una cantidad de datos que estoy midiendo, en este caso son 4, yo estoy metiendo a mi mano a la tómbola y sacando 4 papeles y los promedio. ¿Ya? Entonces, yo conozco cómo se comportaría la curva de distribución cuando yo saco 4 números, ¿ya? Que va a ser la misma media, pero la desviación, en este caso, bueno, la varianza, va a ser igual a 7 partido en 4. ¿Ya? Quiere decir que la desviación va a ser igual a la raíz de 7 cuartos. ¿Ya? Y ahí ya tenemos la distribución. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona el promedio del peso de 4 personas con la suma del peso de 4 personas? Aquí viene como lo ingenioso del ejercicio. ¿Ya? Porque hasta aquí ha sido solamente aplicar la materia en el sentido de dividir por n. ¿Ya? Pero ¿dónde está el ingenioso? De que la restricción, los 300 kilogramos, es de la suma, no es del promedio. Bueno, pero nosotros sabemos de que el promedio es una suma dividido en un número, o sea, el promedio va a ser la sumatoria de los x partido n. Bueno, si yo multiplico eso por n, tengo la sumatoria. Y yo quiero la sumatoria. Entonces, vamos a hacer al revés. De que el 300, que es el límite de peso, yo quiero dividirlo en 4, porque si lo divido en 4, que eso me da 50, eso me da 75, entonces ese 75 en el fondo es el peso promedio máximo, bajo la circunstancia de que los 4 operarios tuvieran el mismo peso. Si los 4 operarios tienen el mismo peso, 75, entonces va a dar 300. Entonces, en verdad no me importa que tengan el mismo peso o no, pero si el promedio multiplicado por 4 supera los 300, entonces la suma de ellos, 4, está superando los 300. ¿Ya? Entonces, en el fondo, con respecto a este número es que nosotros tenemos que hacer la comparación, pero con respecto a esta distribución. Se dan cuenta de que lo engorroso del ejercicio era cachar con respecto a qué número comparar y qué distribución comparar. ¿Ya? En este caso, la distribución de los promedios. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos qué tenemos que comparar, hagamos la comparación. ¿Ya? Eh, y como y como estos son poblacionales, ojo, esto es poblacional, onda, esta media y esta desviación son poblacionales, pero esta de acá son muestrales. ¿Ya? A ver, si yo se acuerdo muestras, pero esto es cómo se distribuyen los promedios muestrales. En teoría estos son poblacionales, ¿no? Estos son poblacionales. Entonces lo vamos a hacer con la normal, ¿ya? No con la test student. Entonces, ya, ejercicio 2. ¿Qué es lo que queremos buscar? Bueno, el 95%, siempre le ponemos un 95% de confianza en el cual se mueve este rango es de 71 más menos raíz de 7 cuartos. ¿Ya? Entonces, si la media es 71, si la desviación es igual a la raíz de 7 cuartos, entonces, ¿cuál va a ser el intervalo de confianza? Bueno, usamos la normal, como le había dicho, como estamos usando parámetros poblacionales, usamos la normal. Eh, bueno, y de hecho podemos llegar a calcularla, porque si no le ponemos... Sí, de hecho, aquí vamos a llegar a calcularla. Es la probabilidad, como queremos que sea, como nosotros queremos que sea menor o igual,
pero no un rango, porque nosotros queremos que no sobrepase los 75. ¿Ya? Entonces, si lo quisiéramos plantear, por ejemplo, como un test de hipótesis, tendríamos que decir, eh, como, no, es que en realidad aquí nos estamos comprando cosas como un caso hipotético, entonces, ya igual, el test de hipótesis como que podemos poner en cualquier lado en realidad. Pero la cosa sería de que la condición es de que mi X promedio sea menor o igual a 75, ¿ya? Para que la suma no sobrepase los 300, porque no sobrepase, por eso es menor o igual, ¿cierto? Si no excedan una masa superior a 300. ¿No? Disculpa, me perdí un poco. Lo que pusiste en verde era la hipótesis, ¿cuánto? Ah, ya, sí, sí, perdón, que me enredé. Eh, a esta le vamos a poner hipótesis nula, porque nosotros queremos de que sea menor. En verdad, uno siempre se Yo pone tengo la... ¿Ah? una duda con eso porque yo hoy día le pregunté al profe, porque fui a la hora de consulta y le dije que si, por ejemplo, la hipótesis nula yo podía poner como menor igual o mayor igual, que también tenía continuo igual. Me dijo que no, que siempre la hipótesis nula iba igual igual. Igual, igual. Sí, eso me dijo. Oh, claro, porque uno afirma, es que, ya bueno, si lo dijo así fehacientemente, entonces yo no puedo cuestionar eso, ¿ya? Porque yo hubiese pensado como que depende del contexto, ¿ya? Como que depende del ejercicio, de cómo está redactada la hipótesis dentro del ejercicio. Pero Sí, yo igual sí, creo lo mismo que pero, tú, pero pero bueno, para seguirle la onda al profe, o sea, bueno, él es el profe, o sea, yo no tengo autoridad sobre él. Entonces, en este caso, como hubiésemos tenido que poner al revés la hipótesis, ¿ya? Como donde el igual vendría siendo este intervalo, ¿ya? Aquí estamos hablando como de que porque aquí no hay un igual, hay una pertenencia en el intervalo, entonces no podemos hablar como que son iguales, entre comillas. Eh, pero sí podríamos decir de que nuestra t, nuestra variable, va a ser igual a una t0, otra variable, donde esa t0 se mueve entre 15 y 18. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que como el impedimento de plantearlo así, y que tenemos que plantearlo así al parecer, es que yo sí o sí rechazo, no puedo aceptar, porque yo no puedo decir que las temperaturas son iguales, estoy hablando de intervalos, y estoy hablando de que los intervalos coinciden, entonces podrían ser iguales. En verdad, en verdad, si yo digo que son iguales y me da el rango, entonces lo que yo tendría que hacer es no rechazar la hipótesis, con que cambie el juego de palabras al final. Esto es un puro juego de negaciones, ¿ya? De no rechazo, ¿ya? Como que esta sería la condición de no rechazo, ¿ya? Y esta tendría que ser como la hipótesis nula, en realidad. Donde la hipótesis alternativa es que el T sea distinto de TC, ¿ya? Pero voy a conversar sobre el profe. Me quedó la duda, así que en la próxima ayudantía podemos discutir eso. Eh, Igual el profesor recalcado en clase que no se aceptan las hipótesis, no se rechazan. Sino que dice, no tengo información suficiente para rechazar la hipótesis. solo para aceptarla. Oh, O sea, en vez chuta. de aceptarla, hay que decir que no, el ejercicio no entrega información suficiente para rechazarla. Ah, claro, eso, con esas palabras, tal como lo dice el profe. Así lo tienen que escribir ustedes. ¿Ya? Con esas mismas palabras con las que lo dijiste, porque yo, como que lo dijiste, y sonó en mi mente cuando él me lo dijo en clase hace muchos años. Con esas mismas palabras, no hay información suficiente para rechazar la hipótesis. En el fondo, uno dice una cuestión solamente para rechazarla. Porque, y tiene sentido estadístico, porque al final uno está hablando de incertidumbres. ¿Ya? Cuando yo tengo rangos, ya, los rangos coinciden, pero ¿qué certeza tengo yo de que el número puede ser 17 o puede ser 16? Sé que está en el rango nomás. Jamás voy a saber si las cuestiones son iguales o no. Esto es una cuestión casi que filosófica, de que la verdad no existe.
y por lo tanto no podemos conocer con exactitud si una cosa es igual a la otra, solamente podemos saber de que no son distintas. Entonces, de que no podemos rechazar la hipótesis de que son iguales. ¿Se entiende? Hicimos un plot twist en la ayudantía. ¿Por qué? Porque aquí en verdad habría que plantear esto de otra forma, pero la igualdad me complica por el hecho de estar hablando de intervalos. Voy a conversarlo con el profe igual, porque no sé, me quedo dando vuelta la cuestión. Pero de todas formas, esto es un mero formalismo, ¿ya? Entonces, al ser un mero formalismo, hagámoslo como dice el profe. Lo que importa es trabajar bien con los intervalos y sacar bien los números y que la conclusión al final sea correcta. El resto es cómo enuncias esa conclusión y cómo la enuncias a partir de lo que planteaste, de que esto es así, entonces no puedo decir que no es así, que vendría siendo el caso en el que son iguales, entre comillas. Como no puedo decir que son iguales, solo puedo no negar que son iguales. ¿Ya? Es un poco enredado, pero ojalá que quede más claro con el ejercicio siguiente, ¿ya? Así que, para ahorrarnos eh, la, la filosofía en esta pregunta, porque en la pregunta 2 no tenía como objetivo hacer un test de hipótesis, yo me lo saqué a colación para aprovechar, ¿ya? Pero mejor quedémonos con la, la deducción, ya que hicimos acerca de los promedios de la variable, de cómo se distribuyen los promedios, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros hicimos una transformación de una distribución a otra, en la que aquí teníamos la distribución de la variable como tal, y aquí tenemos la distribución de los promedios de la variable. O sea, no, perdón, la función de f, x y esa promedio, ¿ya? Para una determinada cantidad de grados de libertad. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de esta distribución? Va a depender de los grados de libertad. ¿Qué esto quiere decir? Va a depender de cuánta información yo tengo, cuántos datos yo tengo, ¿ya? Entonces ya sacamos cuál es nuestra distribución, dados esos grados de libertad, porque la media es la misma, ¿sí? Coinciden porque son medias poblacionales, y la varianza, la desviación, viene dada por esta disminución en proporción con los grados de libertad, ¿ya? Entonces, en base a esa media, esa desviación, y la probabilidad que nosotros nos damos, vamos a darnos un 95% de confianza, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de que yo quiero que el valor no sea mayor a 65, entonces tengo dos opciones. Una es sacar la probabilidad de que el valor sea 75 o menos, o bien puedo descubrir el valor para el cual yo tengo el 95% y ver si el 75 está a la derecha o a la izquierda de eso. ¿Ya? Podemos hacer las dos cosas, y al final es súper fácil, es usar una distribución o la otra en Excel, ¿ya? Entonces, si sacamos la probabilidad de que sea 65, me va a quedar de que sea, perdón, menor o igual a 65. Ojo, porque aquí cuando sacamos la probabilidad de la distribución, recuerden que estamos sacando la integral bajo la curva. Nosotros tenemos esta distribucióncita, nosotros decimos ya, de aquí para acá, pum, está el valor, no sé, 74, no sé cuánto nos va, ¿ya? Y de aquí para acá yo tengo un 5% de significancia. Pero es la integral bajo la curva del menos infinito al valor, ¿ya? Entonces, en este caso, como queremos un 95% de confianza, le ponemos el 95, ¿ya? Porque no es a dos colas. Cuando lo hacemos a dos colas, así, es que le ponemos 2,5 a cada lado, ¿ya? Pero no es el caso, porque nosotros queremos la cuestión solamente en una dirección, ¿ya? Entonces le ponemos el 95. Y aquí tiene que ser menor a 75. Entonces, va a ser con la función distr, y ya debemos decir que estábamos usando la normal, distr normal, y esta ya, x es el valor, 75. La media es 71. La desviación está, bueno, está aquí arriba. La media es esta, la desviación es esta, y en acumulado le tengo que poner verdadero, porque yo estoy calculando la probabilidad acumulada, ya no puntual. Y es 0,99875. Es altísima la probabilidad de que los datos estén por debajo de 75, ¿ya?
Entonces, si comparamos esto contra 0,95, entonces aquí claramente esto es mayor. ¿Ya? Eso quiere decir de que yo estoy, en el fondo, evaluando esto en un rango, en un intervalo de confianza mucho mayor. Yo con un 99,9% de confianza puedo afirmar de que los datos están por debajo de 75. ¿Ya? Entonces, puedo decir de que, o sea, de hecho, ¿cuál es la pregunta? Deme la probabilidad de que los cuatro obreros excedan. Ah, esa es la probabilidad, po. Digamos, la probabilidad de que exceda va a ser 1 menos esto. 1 menos eso. ¿Ya? El complemento. ¿Sí? Y si multiplicamos esto por 100, nos quedan porcentajes, un 0,12%. Ínfimo. ¿Ya? Eh, eso. Porque en este caso particular nos pedían la probabilidad. Nos pedían sacar el número. ¿Ya? Distintos que nos digan, ¿es posible con el 5% de confianza? Que es la típica pregunta. Y cuando nos preguntan eso, hacemos lo contrario. No usamos dister, usamos inv. ¿Ya? Pero cuando usamos inv, nosotros le ponemos como insumo a esta cuestión la probabilidad. Ya, 0,95%. Y que la media sea 71, y que la desviación sea esa, y nos dio 73. El 95% de las veces va a estar por debajo de 73,2. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros comprobamos de que efectivamente no se iba a llegar a ese punto, pero que nosotros sacamos la probabilidad exacta, ¿ya? De que el dato esté por arriba o por abajo. ¿Ya? Ahí está, esa sería la respuesta, 0,00125, ¿ya? O 0,15%. Esa es la respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo tengo una duda en cómo calculaste la nueva desviación. Ya, Según yo, es raíz de 7 dividido en raíz de... O sea, 7 dividido en raíz de 4. sí, pero eso si 7 fuera la desviación. Pero aquí me dicen de que 7 es la varianza. Ah, ¿verdad? Ah, sí. Ese detalle. O sea, usualmente sería como tú dices, porque usualmente uno conoce la desviación, no la varianza. ¿Cachai? Pero en este caso le pusieron varianza, así que era más chica. ¿Ya? Bueno, de hecho, podríamos probar cómo hubiese sido el resultado si es que fuera un error de tipeo y hubiesen querido decir de que esa era la desviación. Entonces aquí simplemente le ponemos, tal como tú dijiste, 7 partido raíz de 4 y nos cambian todos los valores. ¿Ya? Y si se dan cuenta, si fuera esa la desviación real, entonces la probabilidad de que sobrepasar el peso sería un 12,7%. Efectivamente sería bastante distinto. Si se fijan, miren cómo afecta la variabilidad de los datos. Y cuando yo agrupo promedios de alguna variable aleatoria, yo estoy jugando con esa variabilidad de los datos. ¿Ya? Porque, o sea, si yo tomé de mi tómbola, tomé 10 papeles o tomé 2 papeles, la variabilidad de los 2 papeles va a ser harto mayor que la variabilidad de los 10 papeles, ¿ya? De los 10 datos promediados. Esa es la esencia de esta, que hay detrás de este razonamiento de traspasar de la distribución de la variable a la distribución de los promedios de la variable. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente. En los últimos 20 minutos que nos quedan, chuta, me quedo un poco corto de tiempo. Ya, dice, en un artículo de Journal of Strain Analysis se comparan varios procedimientos para predecir la resistencia al corte de vigas de placas de acero. Los datos para 9 vigas en la forma del cociente de la carga predicha y la observada para 2 de estos procedimientos, los métodos Karlsruhe y Lehrer se presentan a continuación en la tabla 2. Ya, bueno, el contexto es lo mismo. Tenemos 2 sets de datos, ¿ya? Uno para el método de Karlsruhe y otro para el Lehigh. Entonces, tenemos que compararlos. ¿Ya? Tenemos que compararlos en cuanto a su media y varianza. En el primer caso nos preguntan, ¿existe alguna evidencia que apoye la afirmación de que hay diferencia en el desempeño promedio entre los dos métodos? Cuando hablan de desempeño, en el fondo se refiere a la media, usualmente. ¿Ya? El índice significa 5%. Entonces, eh, oh, ya, filo, ya. Comimos la mano. 1,186, 1,151, 1,322,
1,339, 1,482, 1,365, 1,537, 1,559. 1,061, 0,992, 1,063, 1,062, 1,065, 1,178, 1,037, 1,086, 1,052. Entonces, este es el Karlsruhe y este es el Lehi. Y, espérate. Me hablan de un S11. Ahí dice los datos para 9 vigas en la forma del cociente de la carga predicha y la observada para 2 de estos procedimientos. Ya, en verdad saben que no sé qué significa esto del S11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Al final, queremos los... A ver. Oh, me confundí, cabrón. No, no saben que me está por un rato tratando de interpretar qué significa esta nomenclatura. Esos son simplemente los nombres de los ensayos. Bueno, como nosotros no estudiamos ingeniería civil, ni, claramente no entiendo la nomenclatura, pero sigamos con eso, ¿no? Entonces, la media de esta cuestión, el promedio de los datos, la desviación de los datos, muestral. Ya, tenemos media desviación. Hagamos la cortita. Aquí tenemos la T, aquí voy a poner la T, aquí voy a poner la chi, y aquí voy a poner la, la probabilidad, digamos el 0,95. ¿Ya? Ahora, como nosotros queremos probar esta cuestión para ambos lados, recuerden que este 0,95 tenemos que transformarlo. ¿Ya? Bueno, al final, ya, para darnos cuenta, 0,975 no. Entonces, la T va a ser el inverso de T para un 0, o sea, perdón, para ese número. Grados de libertad, ¿cuántos son? Son 9 variables, ¿cierto? Son 9 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el grado de libertad son 8, ¿cierto? Y para la chi lo mismo. El inverso de la chi quad, usamos siempre las cosas con cola izquierda, ¿eh? 0,975, y los grados de libertad son 8. ¿Ya? Y bueno, en el caso de la chi no es simétrica, de hecho es bastante no lineal la función, así que aquí sí tenemos que colocar el complemento, el 0,025, perdón, aquí está sacando la distribución, y el inverso de la chi cuadrado para los 0,025 y los 8 grados de libertad. ¿Ya? En el caso de la t, esta es menos esa. Entonces, intervalo de confianza para las medias. Aquí le voy a poner media mínima, media máxima, y aquí la desviación. Bueno, en el caso, nosotros lo que queremos hacer es un test de hipótesis, así que no necesitamos determinar el intervalo de confianza de las desviaciones, iba a ser pegada más. Determinemos el de las medias por mientras, para sacar esa conclusión rápido. Entonces, este va a ser la media más el chi, perdón, la t, multiplicado por la desviación y dividido por raíz de n, que son 9. Era menos. Gracias. ¿Ven? Mejor voy a sacar esta aquí, me confunde. Gracias. Entonces acá le ponemos la media más la t multiplicado por la desviación y dividido por la raíz de 9. Ya, perfecto. Ahí tenemos el rango de las medias para K
Y aquí para L, obviamente, esto se me ocurrió. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos intervalos de confianza para las medias. ¿Ya? Entonces, ¿existe alguna evidencia que apoye la afirmación que hay una diferencia en el desempeño promedio entre los dos métodos? Efectivamente sí la hay, ¿ya? Porque a un 95% de confianza, ambas, ambas medias se excluyen mutuamente en sus intervalos, ¿ya? No se solapan. Entonces la respuesta a la A sería, sí, existe evidencia que apoye de que el desempeño, de que hay una diferencia significativa en el desempeño de ambos métodos. ¿Ya? Ya, ahí estamos listos con la A. Pero la B, ¿ya? Que es algo que al menos no hemos hecho analítica todavía, que es usar la Fisher, ¿ya? La distribución de Fisher, porque aquí tenemos que hacer este tipo de decir, aquí me preguntan, ¿se puede afirmar con 90% de confianza que la varianza entre el método Leggi es igual a la de un nuevo método? Ah, chuta, aquí me faltó. Yo le quería poner un inciso y se me olvidó redactarlo. Le quería poner un inciso en el que se hiciera el test de hipótesis para ver diferencias entre ellos. Así que lo vamos a hacer. No está escrito ahí, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Porque era la idea del ejercicio. Y después igual vamos a resolver eso. Porque son escenarios distintos en los que tú comparas intervalos a los que comparas intervalos contra un valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el test de hipótesis con la feature para comparar la variabilidad de los sets de datos, ¿ya? Las varianzas al final? La feature es una distribución que nace a partir de definir, digamos, una variable nueva eh, en base a dos otras variables aleatorias. ¿Ya? La f se define como... Ah, verdad que tengo mi tableta. La f se define como la varianza 1 partido en la varianza 2, muestrales. ¿Ya? Porque la varianza muestral es la que sigue una distribución. La varianza poblacional es una sola porque es la verdad, ¿ya? Es la realidad. La varianza y la media poblacionales no siguen una distribución, son un dato, un punto. En cambio, las varianzas muestrales son las que siguen de una distribución. Entonces, cada una de estas tiene una distribución de chi cuadrado. Entonces, lo que nace de hacer el cociente entre dos distribuciones de chi cuadrado es una distribución de Fisher. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente, aquí el test, onda, la hipótesis que se hace, uno dice, yo digo que mi hipótesis nula es que S1 es igual a S2. Yo digo que las varianzas son iguales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que mi F es igual a 1. ¿Ya? Esa es la hipótesis nula. Yo afirmo de que F es igual a 1. ¿Ya? Eso en la práctica, ¿qué quiere decir? F va a ser un gráfico más o menos así. Quiere decir de que 1 es justo el valor central de la distribución de Fisher. Entonces, si yo me estoy hacia el lado izquierdo de la distribución, significa que F es menor a 1 y por lo tanto de que S2 es mayor a S1. Y si yo estoy a este lado de la distribución, significa que F es mayor a 1 y por lo tanto mi S1 es mayor a mi S2. ¿Ya? Entonces, hay una tendencia en cuanto a la comparación entre las varianzas en función de yo estoy a un lado o al otro. Entonces, cuando hago el test de hipótesis, obviamente yo quiero un 95% de confianza para decir que son distintas. Entonces, me doy esos intervalos. Entonces, al final yo evalúo un intervalo para el Fisher. Es como que me doy un intervalo del Fisher y en función de eso comparo ese intervalo con lo que me da, digamos, el cociente mismo. ¿Ya? El valor del cociente. En este caso lo podemos llegar a calcular. O sea, tenemos aquí las dos desviaciones. Entonces mi F calculado va a ser, vamos a llamarle 1 a la K y 2 a la L. ¿Ya? Esta varianza partido por esta varianza. Mi F es 8. ¿Ya? O sea, a simple vista hay una buena diferencia entre la variabilidad de uno y el otro. ¿Ya? En el fondo, la varianza es
9 veces mayor en uno de los casos. Entonces, a simple vista, ya esta cuestión ya digo que son distintas. Ya, pero hay que comprobarlo. Entonces, ¿cómo? Tenemos que ahora eh, determinar aquí hay dos caminos en general. Igual como lo hemos hecho antes, siempre hay dos caminos en general para afirmar que una cuestión pertenece o no pertenece. Que es o calcular la probabilidad, o en base a la probabilidad hacer un intervalo y ahí ver a dónde queda. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace el test de hipótesis, como que lo más formal es hablar de la función pivotal. ¿Ya? Onda, este f calculado vendría siendo mi función pivotal, porque es lo que yo traería acá al gráfico y diría ya, mi función pivotal está aquí. Entonces, como está fuera del intervalo, la función pivotal, entonces hay diferencias significativas porque el f se aleja de ser 1. Porque dentro de todo este rango podría ser 1, dentro de todo el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser ese intervalo de confianza? Ahí es donde tenemos que sacar la f. Un f máximo, un f mínimo, ya digamos, o f derecho o izquierdo, como quieran llamarlo. Entonces, ¿de qué depende la f? Ojo, si se fijan, la t y la chi dependen de los grados de libertad. Yo aquí tengo dos sets de datos en uno, tengo 2 grados de libertad. Y si ustedes van aquí a la f, si yo la inversa, para sacar el valor para el cual yo tengo mi 95% y bueno, en este caso mi 975 y mi 0.0025. Entonces saco la inversa de la f y me pide eh, tres entradas. Ya, la probabilidad la voy a poner 0,975 para la cola derecha y los grados de libertad de mi primera variable y los grados de libertad de mi segunda variable. Por separado, porque perfectamente podrían ser distintos. Podrían tener distinta longitud, la magnitud de los sets de datos. En estos casos, ambos sets de datos tienen 9 datos. Entonces, mi grado de libertad en ambos casos es 8. Y ahí está, la f superior y la f inferior con el 0,025 y los 8 y los 8. Entonces, ¿qué significa eso? De que entre 0,22 y 4,4 son estos números. 0,22 y 4,4. Cuando este número es contra 8,7. ¿Ya? Entonces, ¿qué no me escribe? 8,7. Entonces, conclusión. Bueno, aquí se me ha olvidado escribir la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas. ¿Ya? Pero la hipótesis alternativa es menos formalismo. Entonces, la hipótesis nula es de que son iguales. Entonces, el f es igual a 1, pero ese igual significa de que en el fondo pertenece al rango 0,22 y 4,4. Eso quiere decir ese igual, porque es un igual entre comillas, es un igual que no podemos afirmar, solo podemos no negarlo. ¿Ya? Entonces, como solo podemos no negarlo, en el fondo ese 1 equivale al rango. ¿Ya? Si está en el rango, entonces no podemos negarlo. Si está fuera del rango, podemos negarlo. Con un 95% de confianza, incluso con más confianza que eso, yo puedo decir de que efectivamente no son iguales. Es decir, se rechaza la hipótesis nula. Y esa vendría siendo entonces mi conclusión. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? Verdad que no está redactada la pregunta. La pregunta es, como determina si hay una diferencia significativa entre la variabilidad y los sets de datos, entonces efectivamente hay una diferencia significativa en la apariencia muestral en este caso. O sea, esto es una extrapolación que yo estoy haciendo con respecto a las poblacionales. Entonces, en verdad, yo estoy sacando una conclusión con respecto a las poblacionales. ¿Ya? Porque por algo estoy modelando cada una de las varianzas con una distribución. Porque yo estoy tratando de sacar conclusiones con respecto a la varianza poblacional. ¿Ya? No con respecto a la varianza muestra, si la varianza muestra ya la conozco. ¿Ya?
Yo quiero extrapolar esta información. Bueno, eso es un test de Fisher. Eso es un test de hipótesis para diferencias significativas en la varianza. ¿Ya? Siempre dos sets de datos. Ahora, la pregunta que, en los últimos 5 minutos que nos quedan, la última pregunta que me hacen aquí es, ¿se puede afirmar con un 90% de confianza que la varianza entre el método Leggi es igual a la de un nuevo método en donde se realizó una muestra con 18 datos y se obtuvo una varianza de 2.84 por grado menos 3? Ya, eso en el fondo, como te hablan de un nuevo método y te dan, en el fondo te dan el resultado de haber analizado esto. En el fondo, en vez de darte una tercera columna con datos, te dan el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo, porque de hecho te lo pregunta para que tú plantees la test de hipótesis. Te dice, se puede afirmar, bla, 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 que la varianza es igual a la de otra cuestión. Entonces, en el fondo te están diciendo, haga un test de hipótesis, porque queremos saber si es que son iguales. O en otras palabras, queremos saber si es que no podemos negar que son iguales. Entonces, ¿qué nos importa de aquí? Los 18 datos, el 2,84 por menos 3 y el 90% de confianza. Entonces, tenemos un tercer método. Un tercer método que no le conocemos la media, pero sabemos que la varianza, ojo, es 2,84 por 10 a menos 3. De hecho, no, mejor no lo voy a poner aquí porque nos vamos a confundir. Varianza, como método, va a ser 0,00284, ¿cierto? 284 por 10 a menos 3. Sí. Entonces, como quiero un 90% de confianza, simplemente cambio esto. Aquí yo le puse la confianza en 0,975. Entonces tengo que sacar ahora mi F superior o máximo para el 0,9%. Y mi F mínimo para el 0,9%. Entonces yo creo que me queda un 10% fuera, es decir, un 5% a cada lado. Es decir, acá yo lo evalúo como inf F de la probabilidad que es 0,95, porque yo 5 a cada lado, y los grados de libertad. Entonces aquí depende de cómo yo me planteé el estadígrafo. Mi test de hipótesis es que H0 es que la elegí en la 2. S2 es igual a una varianza 3. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo poner que el F es el S2 partido del S3, o lo puedo poner al revés, pues puedo determinarme, en verdad, da lo mismo, ya como yo lo haga. Porque ¿qué es lo que me va a cambiar en las fórmulas que va a hacer que este resultado se invierta? El cómo yo pongo los grados de libertad aquí. ¿Cuál grado de libertad yo puse primero? Es el numerador, el que va arriba. Entonces, si yo pongo los grados de libertad primero del S2, entonces porque estoy usando esta forma de plantear el F. ¿Ya? Entonces, grados de libertad 1 van a ser los 8, ¿cierto? Porque son 9 datos menos 1. Y los grados de libertad del 2 van a ser, eran 18 datos, entonces son 17 grados de libertad. 18 menos 1. ¿Ya? Y miren cómo cambió el F. Estas funciones son un poco más sensibles, porque se fijaban en la T o en la normal. Cuando le cambiáis, a la T cuando le cambiáis un grado de libertad, como que cambia un poquitito el número. Pero aquí, mira, cambió bastante el número solo por la diferencia en los grados de libertad. Bueno, y también en el... A ver si le ponemos 0,95. Mira, de 3,4 baja a 2,5 solo por los grados de libertad. ¿Ya? Ya, entonces acá en la F mínimo le ponemos inf de F de la probabilidad que es 0,05 y los grados de libertad que es lo mismo, 8 y 17. ¿Ya? Entonces, mi pivote lo tengo que comparar con respecto a esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mi pivote? Aún no lo calculo. ¿Ya? Es el cociente de las varianzas. Como yo me definí
mi varianza, que en el numerador iba la varianza 2, es decir, esta al cuadrado. Entonces mi f aquí va a ser esta al cuadrado dividido en esta. ¿Ya? Ojo, porque la de arriba es desviación y la de abajo es varianza, no se confundan con ese tipo de cosas, por favor. Y mío es el 85. Son harto parecidas las varianzas. ¿Ya? Eh, y la verdad es que está dentro del rango. ¿Ya? Entonces, conclusión. Como mi función pivotal, mi f, quedó dentro del intervalo en el que yo sé de que puede estar la f igual a 1, acá, entonces yo no puedo afirmar que esto es falso. ¿Ya? Yo no puedo no hacer eso. ¿Ya? Entonces es una forma muy sutil de decir que sí, son iguales. ¿Ya? Pero no puedo afirmarlo porque no puedo efectivamente decir si son iguales o no, porque la verdad no existe y la realidad es totalmente probabilística. ¿Ya? Entonces la conclusión sería, con respecto a la pregunta que me hacen es, ¿se puede afirmar que la varianza es igual a la del método donde se realizó una muestra? En verdad, la respuesta a esto siempre va a ser no. ¿Ya? Lo que puedo hacer es no negarlo, pero no puedo afirmarlo. ¿Ya? Porque no puedo, o sea, yo en este caso sería un no rechazo de HC. ¿Ya? Si somos estrictos, y esto yo recomiendo que se lo pregunten al profe, no sé, en clase, de repente, porque así como profe, así como, si me preguntan si son iguales, tengo que decir que no. Onda, que no puedo decirlo, que tengo que decir que son no distintas, porque lingüísticamente suena súper como enredado y fue súper fácil confundirse. Pero tiene un significado. ¿Ya? O sea, en el fondo, como no tenemos certeza acerca de nada de esto, no podemos afirmar que son iguales. ¿Ya? Así que si somos estrictos, ¿verdad? No, no podemos afirmarlo. Y la respuesta hubiese sido directamente no, sin haber dicho nada. Solo que ahora sabemos de que no podemos negar. ¿Ya? Eso, chiquillos. Miren, estuvimos justo en la hora. ¿Alguna duda?